de Bitcoin, de Ethereum, de la descorrelación con las bolsas, de la decisión por parte de la Reserva Federal. Vamos a analizar todas estas cuestiones, pues como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy tenemos a Belén San José, CEO de Pecunia256.com, que viene a poner un poquito de luz en un día tenso, ¿no? Para el mercado. En un día nublado. Bueno, encantada de estar aquí contigo, igualmente, Sergio. Belén, un placer volver a tenerte por aquí. Cuéntanos un poquito cómo valoras estas últimas semanas en el mercado cripto después de la aprobación de los ETFs de Ethereum. Mucho FOMO, la gente pensando que las altcoins se iban a disparar, y de momento estamos viendo retrocesos, algo así como lo que sucedió con los ETFs de Bitcoin, ¿no? Bueno, en realidad estas últimas semanas no hemos visto tantísimos retrocesos. Sí que es verdad que el mercado está extremadamente aburrido, tiene una volatilidad bajísima. La volatilidad que estamos viendo en junio se puede buscar en septiembre del 2023. Normalmente tienen volatilidades de 2 dígitos mensuales las cripto, y este mes pues estaba muy por debajo. Y sí que es verdad que yo creo que el ETF de Ethereum ha traído FOMO al mercado, como decías, pero todavía no está aprobado del todo y todavía no se puede comprar. Así es que yo creo que a la espera de la segunda parte de la aprobación está provocando que el mercado realmente se esté enfriando. Estamos hablando de un enfriamiento cerca de máximos, o sea, tampoco es una caída a plomo, no quiero que se nos quede la sensación esa. Estamos hablando de que las últimas semanas lo que estamos viendo es que tocan precios a 71, 72 y vuelve a caer, y vuelve a tocar y vuelve a caer. Yo creo que lo que necesita el mercado ahora es un driver, es una aprobación completa del producto y un pistoletazo de salida para poder romper otra vez el máximo que se marcó en marzo. Claro, porque hoy estamos hablando de las caídas, pero como bien dices, hemos llegado a tocar los 71.000, 72.000, o sea, muy cerquita, ¿no? Rozando los máximos históricos de los 73.700, ¿no? En el caso de Bitcoin. Quiero preguntarte un poco por precisamente esto que estás comentando, ¿no? La caída que se está viendo en el volumen, ¿a qué se debe? A las dudas en torno a la aprobación del ETF de Ethereum, que se complete la segunda fase, también que nos acercamos al verano, ¿no? Que también, bueno, pues suele haber un periodo de impasse, ¿no? Un poquito de descanso en el mercado cripto, aunque ojo que algún verano ha habido susto, o sea, ha habido subidas importantes. ¿A qué se debe un poquito el enfriamiento que comentabas? Bueno, yo creo que principalmente es eso, es que le falta un driver al mercado de decir, bueno, pues aprobamos, no aprobamos, le falta una decisión. Entonces ahí tomará una dirección, para arriba o para abajo. Y yo creo que el enfriamiento se debe principalmente a eso. Es algo que bueno, que estamos hablando de un enfriamiento, pero que no podemos cogerlo igual que con los mismos números que cogemos el mercado tradicional. Claro. Es que tampoco se está enfriando tanto, es que estamos hablando de un mercado cripto donde normalmente los movimientos son bastante más bruscos y tampoco estamos viendo grandes caídas. Es verdad que hoy está siendo un mal día, sí, hoy sí, pero es que hemos tenido 3 días atrás o la semana pasada estaba entrando dinero en el mercado. Yo creo que bueno, que los inversores o el producto se está normalizando y los inversores meten dinero y sacan pues con más normalidad. No es obviamente la euforia del principio, y poco a poco se tiene que ir regulando. Habrá días de entradas y días de salidas, no puede ser un continuo de entradas o un continuo de precios alcistas. Tiene que ser una cosa, yo creo que un poco más normal, que yo creo que es lo que estamos viendo. Estabas hablando, Belén, de drivers, de catalizadores. Claro, la semana pasada, si nos fijamos en los bancos centrales, hubo el primer recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo. Esta semana va a estar marcada en Estados Unidos por el IPC, también por la decisión por parte de la Reserva Federal. No sé si esperas algo por ahí, que haya algo más de movimiento. Siempre se dice que para los inversores la decisión de la Fed es como un día de Champions, ¿no? O sea, puede ser un día importante, sobre todo para que haya volatilidad, ¿no? Después de la caída que hemos visto en el volumen en los últimos días. Bueno, yo creo que realmente, obviamente las decisiones de la FED afectan a nivel, yo creo que macroeconómico, a nivel contextual. Yo creo que el mercado cripto y el mercado tradicional tiene drivers diferentes y lo hemos visto en muchas ocasiones. Sí que es verdad que meten un poco de ruido estas decisiones en el mercado cripto, pero son marginales en cuanto a cuánto se mueven los mercados en proporción tradicionales. Obviamente afecta mucho más, o bajo mi punto de vista afecta mucho más, y lo podemos ver históricamente al mercado tradicional que al mercado cripto. Por ejemplo, aquí estamos viendo las correlaciones que estamos viendo ahora con todo esto que estás contando son bajísimas, y esto nos está mostrando que tienen 2 drivers diferentes. Una cosa es el mercado tradicional y que se mueve por unos drivers totalmente diferentes, y otra cosa es el mercado cripto. Estamos hablando de que el IBEX 35 tiene una correlación de un 3% actualmente, una correlación rolling 6 meses, que esto quiere decir que cogemos los últimos resultados de rentabilidad diarias
de ambos índices y de las cestas de gestión pasiva, y las vamos haciendo y vemos que la correlación es realmente baja. Es decir, no es un activo que se vaya a comportar histéricamente o de manera muy pronunciada respecto a la FED, en las decisiones de la FED. Habrá un movimiento, obviamente, como lo hay en el mercado, pero no creo que sea algo que vaya a determinar de manera muy marcada las siguientes semanas. Claro, sobre todo la clave en el caso de la Reserva Federal estaría en el caso de que Powell, ¿no?, de que su presidente diga que no hay recortes de tipos este año, ¿no? Eso sí que puede afectar, harás tú, ¿no?, sobre todo a nivel macroeconómico, pero sí que suele impactar a Bitcoin, ¿no?, sobre todo pues por el hecho de que fluya el dinero, más allá de los ETFs que, bueno, pues han tenido un impacto importante, ¿no? Pero claro, si dice la FED que no va a haber recortes este año, imagino que sería un varapalo, ya no solo para Bitcoin, ¿no?, también para las bolsas. Sí, sí, obviamente es indiscutible. Eso no, o sea, no quiero que se piense que estoy diciendo que no tiene nada que ver. No, sí que es verdad que tiene que ver, pero creo que afecta más al mercado tradicional. Obviamente Bitcoin se ha movido con las decisiones de la FED de determinada manera, o sea, que esto lo vamos a ver. Y obviamente las palabras de Powell pues serán muy determinantes en los movimientos a corto plazo, pero creo que es esto, es un corto plazo, no es un medio plazo, no es una tendencia, porque estamos viendo que cada vez están más descorrelacionados, incluso con este tipo de cosas que siempre las ha habido, pues desde 2023 están cayendo las correlaciones con activos tradicionales, con los índices más importantes. ¿Y a qué se debe esta descorrelación? ¿Se está separando un poquito el mercado cripto? Porque claro, yo me acuerdo hace 2 años que se decía, pues será más o menos del 60-70% la correlación, sobre todo con el Nasdaq, ¿no? Sobre todo con el índice tecnológico, parecía que estaba muy acentuada, muchos decían que era algo negativo, claro, ahora me imagino que habrá muchos celebrando, ¿no? Sí, sí que es verdad que es algo, bajo mi punto de vista, también considero que es algo negativo y que hace 2 años estaba disparada, pero en el gráfico, bueno, en el de antes se veía cómo cae, cómo desciende la correlación a partir de, estuvo correlacionado a partir de la guerra. En este gráfico estuvo correlacionado a partir del COVID, ahí se empezó a correlacionar muchísimo, que es la primera subida que vemos, y luego sí que hemos visto en unos años de muy fuerte correlación. Pero yo creo que realmente, si miramos atrás, vemos que han sido incluso negativas, o sea que dentro de las correlaciones que estamos viendo ahora son más normales. Yo creo personalmente que son 2 tipos de activos que tienen drivers diferenciados y que tienen que bajar, que yo creo que la normalidad en el mercado cripto respecto al mercado tradicional es la que estamos viendo ahora. Son unas correlaciones de un 20% con el Standard & Poor's, que es del 24% con el Nasdaq, o sea, no estamos viendo que con el Nasdaq no esté en el gráfico porque está súper correlacionado, es más o menos. Obviamente el Nasdaq tiene que estar más correlacionado, es un índice que engloba todas las compañías de tecnología, los criptoactivos son tecnología, pero luego te vas a India, por ejemplo, al índice India emergentes y están en negativo. O sea que realmente yo creo que son 2 tipos de activos, igual que hablamos de las commodities por un lado, creo que terminaremos hablando de los criptoactivos por otro. O sea, es decir, son 3 activos que tienen que cohabitar en una cartera y que están quitando correlación o contexto mundial de la renta variable normal, pero que tienen que estar, tienen que cohabitar los 3. Y en esta descorrelación, ¿cuánto tienen que ver los ETFs? Los de Bitcoin, los de Ethereum que se aprueban ahora, ¿crees que son un incentivo? ¿Crees que están ayudando a esta descorrelación de las bolsas o no tiene nada que ver? Yo creo que no, que eso es realmente un producto más con el que invertir a través de, o sea, en cripto, incluso pueden ayudar a correlacionarse, porque ahora mismo son los inversores institucionales los que más dinero tienen en este tipo de producto, y el inversor institucional es el que tiene carteras también grandes en los activos tradicionales, en las acciones. Entonces, si nos ponemos a hilar fino, deberían correlacionarse, pero estamos viendo que es que realmente se correlacionan poco. Sí que es verdad que hay picos en el corto plazo, obviamente, pero que no es algo que yo creo que vaya a afectar no una correlación ni positiva ni negativa. Insisto, yo creo que son 2 tipos de activos diferentes. Pues hablando de activos diferentes, más allá de Bitcoin y de Ethereum, ¿no?, con los que abríamos el programa, precisamente están siendo protagonistas por los ETFs, también hay que poner el foco en las altcoins. Hoy no es el día, es verdad, hoy veíamos caídas, pero hemos visto subidas importantes en las últimas semanas, y hemos visto también cómo hay rumores sobre ETFs, precisamente por ejemplo de XRP, de Solana. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo ves a las altcoins en este momento y también cómo de cerca estamos de una posible alt season, que se lleva hablando prácticamente todo el año y de momento parece que no
no termina de completarse, no termina de darse del todo, ¿no? Bueno, yo creo que el ETF de Ethereum nos va a traer parte del alt season, porque sí que es verdad que el mercado se está parando. De hecho, por ejemplo, si comparamos las rentabilidades que están obteniendo las cestas de gestión pasiva con Bitcoin, pues vemos que el gap se ha ampliado bastante las últimas semanas. Esto quiere decir, se ve muy pequeñito en el gráfico, pero es como un 10% de rentabilidad en lo que llevamos de año. Esto es solo este año. Entonces, sí que es verdad que las alt season son las que han subido a las cestas de los robots para arriba, porque tenemos un Ethereum que se ha disparado un 55% en lo que llevamos de año, y obviamente el top 3 lo tiene, Bitcoin no tiene Ethereum. Claro. Y luego tenemos también el Solana, que llevan programándose memes todo el año, pues que también está por encima del 50%. Y por supuesto no nos podemos olvidar de Toncoin, que es donde se está programando la cripto de Telegram, que lleva un 197%. O sea, pues las altcoins creo que son necesarias tenerlas en estos momentos, porque todos los ETFs de que tú hablas y todo el flujo de ETFs nuevos y todo el rumor de mercado que hay acerca de ellos va a proporcionar subidas directamente en ellos. Ahí está donde sí que decimos que hay que tener una cesta de criptoactivos. No solo hay que irse a Bitcoin, hay que tener la cesta que te va a coger las subidas de todos estos. Y yo creo que es cuestión de tiempo que empecemos a ver, este año tal vez no, pero el año que viene pues se irán cayendo otro tipo de criptoactivos, o sea, otros nombres de criptoactivos como son Solana, como ese XRP, en fin, pues los más grandes, los más capitalizados serán los que hagan productos sobre ellos. Es algo, yo creo que es natural dentro de la previsión que estamos viendo, de la dirección en que está tomando el mercado. Claro, porque si hablamos de rentabilidad, ETF, o sea, Bitcoin, Ethereum, sería algo así como un inversor más tranquilo, ¿no? No vamos a decir que es como invertir en oro, pero sí que se puede decir que es algo más seguro, con la volatilidad, ¿no?, que tiene implícita en el mercado cripto, pero si buscas rentabilidad, por ejemplo, como hacéis en Pecunia 256, lo normal es fijarse un poquito en el top 10, ¿no? Hay aventurados que van un poquito más allá, incluso como tú decías, habrán jugado con estos members de Solana, peligrosos, cuanto menos, pero claro, si queremos rentabilidad, lo normal es abrir un poquito el abanico, ¿no? Por lo menos fijarnos en el top 10, que suelen deparar más alegrías, no todas, pero sí que, bueno, tiene más riesgo, pero también más beneficio, ¿no? Sí, obviamente sí, yo creo que que compensa el aumento de volatilidad que tiene tener una cesta con los 10 activos más capitalizados a estar invertido solo en Bitcoin. Bitcoin sí que es verdad que tiene una volatilidad más baja, es el que más bajo tiene la volatilidad de mercado, pero también se está quitando ahora, por ejemplo, todas las noticias que van a salir de Ethereum, pues estar solo en Bitcoin es como no tener todo el mercado, es como estar en el IBEX en la Naturgy y hoy te cae un 14%, es un poco, pues eso, te estás perdiendo otras cosas. Sí que es verdad que Naturgy había subido, pero te la estás jugando todos los huevos en la misma cesta, que hay que ponerlos, hay que tenerlos. La diversificación siempre en las carteras patrimoniales ha sido un básico, y obviamente tener una cartera de 10 activos más capitalizados, pues eso es lo que hacemos en Pecunia 256, y es donde creemos que está la forma de invertir correcta, y más en gestión pasiva, es decir, no se toman decisiones de mete Solana, saca XRP, es por capitalización de mercado, y cuando un criptoactivo te cae porque no se está capitalizando, te sube otro y se ha caído de tu cartera el que se ha caído del top 10 y te ha subido el que ha entrado, es decir, yo creo que es la manera, y siento decirlo así, pero sí, más inteligente de invertir en criptoactivos ahora, tener una gestión pasiva sobre una cesta de criptoactivos. Pues antes de terminar, teniendo en cuenta, bueno, pues que casi se cierra este primer semestre, ¿no? Un semestre casi movidito para el mercado cripto, más allá de los ETFs, hemos visto máximos históricos, algo que, vamos, yo creo que ni los más optimistas esperaban. Quiero preguntarte un poco qué perspectivas tienes para el segundo semestre, si crees que vamos a tener nuevos máximos históricos, qué va a pasar con los ETFs, si crees que va a haber más drivers, como tú decías, ¿no? Algún catalizador que mueva el mercado y que nos vuelva a impulsar, no sé si a la zona de los 100.000, de la que hablaba mucho a principios de año, pero sí a volver a tocar máximos históricos. ¿Cómo lo ves? Pues yo soy bastante optimista y creo que el segundo semestre va a ser pues tan bueno o más que el primero, porque sí que es verdad que tenemos decisiones paradas en cuanto a un ETF del segundo criptoactivo por capitalización, que es Ethereum, y en cuanto a ese driver
se dispare, es decir, se haga la aprobación completa, pues obviamente nosotros pensamos que sí que se va a disparar el mercado y podremos ver nuevos máximos. Si es que estamos viendo cómo el mercado está tonteando, lleva varias semanas tonteando, tocando el máximo que se tocó en marzo. Es decir, en cuanto tenga un driver, yo creo que va a romper obviamente los 73.000 a 100.000. Si vemos lo que ha hecho después de otros halving, que hay que tener lo que hoy le tenemos olvidado al halving, pero ahí está. Si vemos lo que ha hecho el mercado después de otros halving, parece que lo va a tocar. Parece que sí, que no sé si este año o a principios del otro, pero sí, es cuestión de tiempo que lo toque. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el mercado cripto, vamos a ver con qué nos sorprende Bitcoin en este segundo semestre y sobre todo también el impacto del halving, que siempre suele ser unos meses después, o sea que desde luego apunta que va a ser movidito esta segunda parte, ¿no?, del 2024. Muchísimas gracias, Belén, por estar con nosotros, como siempre. Gracias un placer. a vosotros, Muchas un gracias. placer. Buen día. Nosotros por lo que vamos a hacer es hacer una pequeña pausa, eso sí, pendientes de la actualidad del mundo cripto, de la actualidad geopolítica, nacional e internacional. Nada, una pausa, un par de minutos y enseguida de vuelta con toda la información en Negocios Televisión.